Bueno, pues hoy quiero hacer primero 2 ejercicios de examen que tienen que ver con isometría, que es el tema que acabamos de terminar. Y así veis un poco la aplicación, porque precisamente justo el año pasado entró esto en el examen. Entonces no había muchos en el histórico, pero mira, parece que han empezado a entrar, así que nos viene bien. Luego vamos a ver el tema 4, que es el tema de ángulos, y luego vamos a hacer 2 ejercicios de examen que también son de ángulos en este caso. En este tema no me voy a detener mucho en los ejercicios del libro porque ya en la clase del año pasado hice esta misma clase justo para el tema 4 de ángulos y ya hice casi todos los ejercicios importantes del libro. Entonces os remito a esa clase que está en aula virtual, la podéis ver y tampoco tengo mucho que añadir. Así que prefiero hacer otra cosa distinta y así tenéis más material. ¿Vale? Entonces, pues nada, vamos a ello. Voy a empezar con el ejercicio. Esto os lo puse, por cierto, en el aula virtual. No sé si lo estáis siguiendo, pero en la sección de tutorías yo voy poniendo cada semana lo que se va a hacer en la clase. Es verdad que lo suelo poner el fin de, con lo cual tampoco dejo mucho margen, pero bueno, al menos tenéis un par de días para mirároslo, sacaros el enunciado aunque sea y tal. Entonces, el primero que quiero hacer es el septiembre del 22, el ejercicio 3. Y como digo, es isometrías. No, no son de examen estos. Los exámenes sabéis que están todos en el aula virtual y están además corregidos. Como sois de primero, igual algunos os habéis enterado, pero en la UNED, en el Centro Social de Calatayud, están todos los exámenes de todas las asignaturas, pero sin corregir. Y entonces, en esa asignatura, además, están en el aula virtual y además están corregidos. Os lo recomiendo que os lo miréis porque viene súper bien para estudiar. Primero porque ves un poco lo que lo que se espera de ti y te puedes orientar el estudio para fijarte más en ciertas cosas. Y segundo, porque sabes además qué nivel de detalle hacer las demostraciones, cómo plantearlas y tal. O sea, que os recomiendo encarecidamente que miréis los exámenes. Que además son una base de ejercicios, porque aparte de los del libro, que no son muchos, tampoco hay mucho más de dónde sacar. Y ahí tenéis una buena fuente de ejercicios para hacer. Bueno, entonces, en este ejercicio yo destacaría, no es un ejercicio difícil, pero sí que hay que hacer una construcción bastante elaborada. Yo creo que esto es fácil, pero si os cuesta, o si a alguien le cuesta, pues practicadlo. O sea, esto es fundamental, este ejercicio. Yo diría que es fácil. O sea, que si esto no lo tenéis claro, practicadlo. A ver, aquí me dicen, hay 3 rectas, R1, R2 y S, tales que R1 y R2 son paralelas. Pues nada, me hago aquí 2 paralelas. Este dibujo lo podría hacer en GeoGebra, pero lo voy a hacer a mano para que veáis cómo lo voy haciendo a mano, porque luego al final, aunque el GeoGebra esté muy bien y sea un recurso que uno puede usar, hacerlo a mano es imprescindible, porque primero, porque en el examen no tienes GeoGebra y segundo, porque es donde verdaderamente se demuestra que entiendes lo que haces y que no meramente clicas en el botón reflexión y se te hace una reflexión ella sola. A ver, ahora, la recta S es una recta que corta y que no es paralela a estas ni nada en particular. Lo voy a hacer así. Esta es S. Luego, llamo X1 a la intersección de R1 con S. O sea, este será X1. Y X2 a la intersección de R2 con S. Con lo cual, este será X2. Luego, sí, me dicen además que la S no es ortogonal a R1. O sea, que le dibujo bien. Ahora, hay otra recta R' que es ortogonal a S y que pasa por el punto que es la imagen de X1 por la reflexión de eje R2. Entonces, vamos a ir poco a poco. Primero, ¿cuál es la imagen de X1 por la reflexión de eje R2? Pues a ver, la reflexión de eje R2 es esta, ¿vale? Esta es la R2. Y si coge el X1 y hago su reflexión, pues será el simétrico de este punto respecto a la recta, un punto que está aquí, hago como una perpendicular al eje, a R2, y la imagen estará a la misma distancia de la recta, perdón, de la recta que el punto X1. Y me quedará algo así más o menos. Y esto sería un ángulo recto. Entonces, la recta R' es una recta que pasa por este punto que acabo de hacer aquí y que es ortogonal a S. O sea, más o menos una recta, pues así. Y esta será la R'. Y esto es un ángulo recto. Luego llamamos T a la intersección de R' con S. Vale, pues este punto de aquí es T.
Y luego llamamos m al punto medio de x sub 1 y t. X sub 1 y t, pues el punto medio estará más o menos por aquí. Este será m. Y por último, se llama R sub m, una recta que pasa por m, el punto que acabo de dibujar, y que es también ortogonal a S, con lo cual me queda una recta más o menos así, ortogonal a S, que pasa por el punto m. Y ya está. Entonces son todo pasos sencillos, pero bueno, van encadenados unos con otros. Evidentemente esto hay que hacerlo bien, si no te queda una figura incomprensible. Y otra precaución más, al hacer estas figuras con tantas perpendiculares, como uno las hace a mano alzada, le pueden quedar ciertas cosas que parezca que son o que no son. Por ejemplo, en este caso se diría que la R sub 2 y la RM se cortan en el mismo punto que la recta que contiene X1 y a su imagen. Esto pues puede ser verdad o puede no serlo, pero hasta que yo no lo demuestre no me fío de mi dibujo, porque es un dibujo cutre que no me dice nada, ¿vale? O sea, que no puedo concluir nada de él, simplemente sirve para orientarme. Y procuro reducir la posibilidad de que haya casualidades, ¿no? De que si, por ejemplo, si me hago la recta S a 45 grados, pues ya estoy introduciendo ahí una posibilidad más de que aparezcan simetrías que en realidad no están en la figura. O sea, que me hago una figura todo lo general posible. Bueno, ya está. Ahora, preguntas. Bueno, creo que el dibujo no me ha quedado mal. Lo tenía también en GeoGebra. Pero, pero bueno, no sé, yo creo que está bien el que he hecho. Soy un poco más grande, quizá también. Venga, trabajamos con esto. Ya está. A ver, primera pregunta. Voy a estar aquí en el margen, así utilizamos el espacio. Hay que hallar, dice, ¿quién es el punto sigma sub s compuesta con sigma sub r prima compuesta con sigma sub r m? La imagen de X1 por esta composición de tres reflexiones. Me preguntan que qué punto es ese. Entonces, será un punto pues que de los que están en la figura ya con nombre probablemente, o a lo mejor no, a lo mejor luego me resulta que es la intersección de R' con R2 y le tengo que poner nombre yo, pero bueno, vamos a ver. Entonces, vamos por partes. La imagen de X1 por la reflexión de eje R sub M, pues fijaos, como M es el punto medio, y esto lo voy a intentar redactar un poquito bien, así queda como si fuera un ejercicio de examen. Como M es el punto medio de X1 y de T, y además, como R sub M es ortogonal a S, pues estamos en las condiciones donde directamente podemos afirmar que la imagen de X sub 1 por la reflexión de S R sub M es T. ¿Lo veis? Y tampoco hay que darle muchas más vueltas. Sí que está bien decir, aunque sea estas dos cosas, ¿no? Para que esto se cumpla. Que M pase por el punto medio y que el eje sea ortogonal, pero en cuanto ya tengo eso, pues automáticamente la imagen es T. Vale, entonces ahora estamos buscando sigma sub S compuesta con sigma sub R' de T. Ya la primera reflexión ya me la he convertido en un punto, ya sé qué punto es. O sea que ahora vamos a buscar cuál es sigma sub R' de T, que es el siguiente paso. Y sigma y este punto es T directamente, porque T pertenece a R'. Si T pertenece al eje, pues su imagen, como todos los puntos del eje se quedan fijos, la imagen de ese punto es el mismo punto. O sea que ya está, se queda igual. Y así que lo que nos queda por buscar es sigma sub s de T. Y sigma sub s de T también es T, porque es que T también pertenece a la recta S. Con lo cual ya está. En resumen, es que sigma sub s de sigma sub R', sigma sub Rm de X1, pues es T. Y ya está. Primer apartado. Bueno, primer apartado del primer apartado resuelto, ¿vale? Pues esto, como decía, es fácil. Espero que nadie tenga dificultades y las tenéis, pues practicad. Por cierto, aprovecho para decir que un ejercicio en la misma línea que este es el ejercicio 1 del examen de septiembre del 21. Lo hice en la clase del año pasado, o sea que en el vídeo lo vais a tener al final, me parece que está.
No lo repito porque ya lo hice allí, pero bueno, este es otro ejercicio para practicar este tipo de cosas también. Bueno, siguiente cosa es encontrar y describir una recta L. Esto es también parte del apartado 1. Una recta L tal que la reflexión sigma sub R2 compuesta con sigma sub R1 de X1 sea igual a sigma sub L, de sigma sub S, de sigma sub R', sigma sub Rm de X1. Todo esto. A ver, repito, hallar L tal que sigma sub R2 compuesta con sigma sub R1 de X1 sea igual a sigma sub L compuesta con sigma sub S compuesta con sigma sub R', compuesta con sigma sub Rm de también el punto X1. Entonces, pues nada, vamos a ver, vamos a calcular este punto por un lado y luego el del otro término por otro lado y a ver el del otro lado de la ecuación y a ver qué nos sale. Entonces, a ver, sigma sub R1 de X1, pues como X1 está en R1 es X1, obviamente, ¿vale? Porque X1 pertenece a R1. Y luego, sigma sub R2 de X1, pues es el punto sigma sub R2 de X1, que no le hemos puesto nombre, es este de aquí, lo tengo dibujo en la figura. Sigma sub R2 de X1, pues es este, ¿vale? O sea que este término de aquí de la izquierda, al final, pues es sigma sub R2 de X1, que es un punto que ya tengo en la figura y voy a ver qué me queda en el otro lado. Entonces, en el otro lado, toda esta parte de aquí, las tres primeras reflexiones, esto me da el punto T, lo acabamos de calcular, viene de aquí, ¿eh? Entonces, al final, esto se reduce a sigma sub L de T, ¿vale? Entonces, lo que quiero es encontrar la recta L tal que se cumpla esta igualdad, ¿vale? Que el punto T, pues la reflexión de eje L, se convierta en este todo aquí, en el sigma sub R2 de X1. Entonces, ¿cómo encuentro yo una reflexión que me convierta el T en el otro? Pues hago la media, es la mediatriz. Necesito una recta que pase por en medio de los dos y que sea ortogonal al segmento que los une, ¿vale? O sea que la recta L, la voy a dibujar en rojo, será una recta que pase por este punto medio y que sea ortogonal. Y esta es la recta L que estoy buscando. Vale, y esto lo digo, esto lo digo aquí. L es ortogonal a R sub T sigma sub R2 de X1. Esto es una forma abreviada de decir la recta que pasa por T y por sigma sub R2 de X1. Y pasa por el punto medio. El punto medio de T y de sigma sub R2 de X1. Que es lo mismo que decir que L es la mediatriz del segmento. Pues vale, pues esto ya está. Y ahora me preguntan además, finalmente, yo entiendo que sí. O sea, para mí es equivalente. No me acuerdo qué ponía la solución del examen, pero yo creo que es equivalente. Última pregunta es si L es paralela a R1, a S o a R'. Entonces, del dibujo ya se ve que es paralela, va a ser paralela a S. ¿Y cómo lo sabemos? Pues mirad, tenemos que L es ortogonal a R'. Sí, de hecho, aquí podría haber puesto directamente R', ya que tiene un nombre esta recta. En vez de poner el chorizo este. Entonces tenemos que la recta L es ortogonal a R'. Y además tenemos que la recta S, por construcción, también es ortogonal a S'. Digo, a R'. Entonces, como L y S son ambas ortogonales a una misma recta R', son paralelas entre sí. ¿Vale? Estos son teoremas del tema 2, que os recordar al final.
Entonces, decimos L ortogonal a R', lo acabamos de ver, es como la hemos hallado. Teníamos también que S es ortogonal a R' por construcción y, por tanto, ambas rectas ortogonales a una misma nos implica que L es paralela a S. Y ya está. Vale, siguiente apartado. Me preguntan qué tipo de isometría es sigma sub L compuesta con sigma sub S, compuesta con sigma sub R', compuesta con sigma sub R M. Entonces, pues aquí acudimos a justamente el tema 3, con lo que acabamos la última clase, composición de isometrías y clasificación de isometrías. Si recordáis, cuando componíamos dos reflexiones, esto es el ejemplo 3.8 del libro, muy importante, va a aparecer todo el rato, cuando componemos dos reflexiones, podríamos tener una rotación o una traslación. Dependía de si los ejes eran paralelos u ortogonales. Entonces, en este caso, L y S, si os fijáis, cogemos la primera pareja de reflexiones, L y S eran paralelas. L y S, bueno, aquí no lo tengo dibujado, me voy a abrir esto también con el Edge para poder pintar. La recta L era una recta, a ver, ahí, era una recta así. Pues L era ortogonal a S, ¿vale? Digo, paralela a S. L era ortogonal a S. Perdón, L era paralela a S. Eso. Abro este dibujo para no tener que estar scrolleando en el documento. Entonces, como L paralela a S, lo hemos dicho antes, de hecho es la conclusi'ón del apartado anterior, pues sigma L compuesto con sigma S es una traslación. Luego, ¿qué ocurre con R' y con R sub M? A ver, R' era esta roja de aquí, la roja de abajo, y R sub M es la otra línea roja. También son paralelas. Esto creo que no lo hemos demostrado, pero se demuestra muy fácil. La razón es que R' es ortogonal a S por construcción y R sub M también, con lo cual, mismo caso de antes, lo decimos también, R' ortogonal a S y R sub M ortogonal a S, pues esto implica que R' paralela a R sub M. Y por tanto, sigma sub L y sigma sub S son, perdón, estoy copiando de arriba, sigma sub R' y sigma sub R sub M compuestos me dan también otra traslación. Entonces, pues lo único, fijaos, si acaso, que el apartado anterior termina justo con lo que necesito para hacer el apartado siguiente. Esto es también muy frecuente, cuando no tengáis idea de qué hacer, pues acudir al apartado anterior e intentar coger inspiración porque suele funcionar. Entonces, vale, ahora nos queda componer las dos traslaciones. Entonces, hay que recordar que al componer dos traslaciones, la composición de traslaciones da traslación o la identidad. Esto lo vimos en algún ejercicio. Y en este caso, pues a ver, ¿podría ser la identidad? Pues para que sea la identidad tendrían que ser traslaciones inversas. Y para que sean inversas tendrían que tener la misma dirección, para empezar, ¿no? La misma dirección. Y en este caso es imposible, porque fijaos que las R' y R sub M tienen esta dirección inclinada para un lado y la S y la L tienen la dirección ortogonal. Entonces, está claro que son dos traslaciones con direcciones ortogonales, no la misma, así que no pueden ser una a la inversa de la otra. ¿Eh? No puede ser IDP, vamos a llamar a esta, yo que sé, tau 1, tau 2, y aquí habría que indicar
Tau 1 y Tau 2 son traslaciones. No pueden ser la identidad porque Tau 1 y Tau 2 tienen direcciones diferentes y por tanto Tau 1 no puede ser la inversa de Tau 2. ¿Vale? Repito, he descubierto primero que la primera pareja compuesta me da una traslación, la segunda pareja me da una traslación, entonces me queda que todo este chorizo de reflexiones era en realidad la composición de dos traslaciones. Eso yo tengo que saber que es una traslación a su vez por la identidad. Y en este caso puedo asegurar que la identidad no va a ser porque las dos traslaciones, Tau sub 1 y Tau sub 2, tienen direcciones diferentes y por tanto una no puede ser inversa de otra. ¿Vale? Venga, pues siguiente apartado de esta misma pregunta, o siguiente pregunta dentro de este apartado, es que si es cierto que sigma sub R2 compuesta con sigma sub R1 es sigma sub L compuesta con sigma sub S, compuesta con sigma sub R' y compuesta con sigma sub R M. Entonces, de nuevo, fijaos que me voy a fijar en lo que me acaban de preguntar. Lo que me acaban de preguntar me ha llevado a descubrir que esto de aquí entero es una traslación. Esto es lo que acabamos de aprender en la pregunta inmediatamente anterior. Entonces, para que sea igual a la otra, a la de la izquierda, tendré que ver si esto, para empezar, es una traslación. ¿Es una traslación esto de aquí? Pues es una composición de dos reflexiones. Tendré que ver si los ejes son paralelos. Me voy al dibujo y R sub 1 y R sub 2 efectivamente eran paralelos. Es lo primero que hemos dibujado, me lo decía el enunciado. Entonces, lo primero que vamos a decir es que R sub 1 es paralela a R sub 2 y por tanto sigma de R sub 1, perdón, sigma de R sub 2 compuesta con sigma de R sub 1 es traslación. O sea que tenemos una igualdad entre dos traslaciones. Y aquí ya tenemos que recordar un poco o pensar un poco en qué tiene que pasar para que dos traslaciones sean iguales. Si recordáis al principio del tema 3, había un teorema que decía que dos isometrías son iguales si transforman tres puntos no alineados de la misma manera. O sea, si la imagen de tres puntos no alineados es la misma por esas isometrías. Pero en el caso de que las isometrías ya las tenga yo un poco más definidas, por ejemplo, en el caso de que sean traslaciones, esa condición se simplifica. Si yo tengo dos traslaciones, ya me basta con que la imagen por un único punto sea igual. Es decir, porque una traslación al final se caracteriza por su vector, si recordáis, también lo dijimos. Entonces, si yo sé que una traslación me coge un punto P y me lo mueve aquí, ya la traslación entera está definida, ya tengo su dirección, que será la de la recta que pasa por R, por P y por su imagen, y tengo además la distancia que mueve a cada punto. Y al final esta distancia se va a conservar siempre. Si tengo por aquí otro punto Q, pues su imagen va a estar aquí, y es que ya la sé calcular a partir del vector de P a tau de P. Entonces, eso quiere decir que la traslación se caracteriza por un punto y su imagen. Con un único punto me vale. Así que para que dos traslaciones sean iguales, me basta con comprobar que la imagen de un punto es igual para traslaciones. Y esto, pues si vais un poco hacia atrás, recordaréis que en no sé qué apartado, en el apartado anterior, precisamente hemos calculado del apartado 1, teníamos precisamente que para el punto x sub 1 esto se cumplía. Esto lo hemos demostrado en el apartado 1, tal cual. ¿Vale? O sea que tenemos dos traslaciones que transforman x sub 1 en el mismo punto son iguales. Dos traslaciones que transforman un mismo punto x sub 1
en el mismo punto son iguales. O la imagen de un mismo punto x sub 1 es la misma por dos traslaciones, luego las traslaciones son iguales. Lo podéis decir como queráis. Vale, y apartado 3, ya terminamos, solo tiene una pregunta, y es ¿qué tipo de isometría es sigma sub L compuesta con sigma sub R sub 1 compuesta con sigma sub R, perdón, sigma sub L compuesta con sigma sub R sub 1 compuesta con sigma sub R sub 2? Entonces, a ver, si me voy al dibujo un momento, ¿vale? Ya sí que sabemos que esto de aquí es una traslación, lo acabamos de decir, porque R1 y R2 son paralelas, pero si me fijo en el dibujo, pues R1 y R2 son paralelas, pero la L tiene una dirección indeterminada respecto a ellas. Y al final de la L no sabemos nada. Entonces, a priori, yo no puedo saber si al componer tres reflexiones así me queda o bien reflexión con deslizamiento. Porque la definición de reflexión con deslizamiento era una traslación con una reflexión, pero que tenga por dirección el eje de la reflexión. Entonces, aquí no, aquí tengo una traslación que va a ser en esta dirección, la ortogonal a las rectas que la descomponen, y luego una reflexión en una dirección que no sé cuál es. Así que no me vale exactamente. Normalmente no puedo asegurarlo. Pero sí que puedo utilizar el apartado anterior. En el apartado anterior hemos demostrado que estas dos isometrías, la de la izquierda y la derecha, son iguales para todos los puntos, ¿eh? Antes hemos demostrado que eran iguales para el punto x sub 1, pero ahora hemos demostrado que son la misma siempre. Entonces, voy a utilizar eso y nada, me voy a fijar a, pues a ver, si le fijas, la expresión que tengo ahora es la misma que tenía antes, solo que con un sigma sub L por la izquierda. Entonces, si en la expresión esta, que no quiero escribirla otra vez para tardar menos, si aquí compongo por la izquierda con sigma sub L, esto en el examen lo redactáis limpito, pero para ahorrar tiempo, si compongo por la izquierda con sigma sub L, me queda, pues lo voy a poner bien, venga. El apartado anterior teníamos, voy a ponerlo bien, teníamos esto, y aquí puedo componer con sigma sub L por la izquierda, y compongo con sigma sub L por la izquierda pues para hacer aparecer la expresión que quiero estudiar, que es esta de aquí. Esa expresión se parece mucho a esta, solo que me falta un sigma sub L, pues se lo pongo y a ver qué me queda. Entonces, ahora, esto es lo que quiero averiguar, que es, esto de aquí se simplifica, es la identidad, y entonces me queda que el término de la izquierda, que es el que quiero averiguar, es igual a esto de aquí. Y esto de aquí, pues es más fácil porque aquí tengo R' y R sub m, que vuelvo al dibujo para recordároslo, R' y R sub m son las rectas rojas, son paralelas. ¿Vale? R' y R sub m son paralelas, por tanto, sigma sub R' compuesta con sigma sub sigma sub R sub m es una traslación. Y luego tenemos que sigma sub s, bueno, traslación, además, paralela a S, como decía antes. Cuando yo descompongo una traslación, las rectas estas en las que las descompongo son ortogonales a la dirección. O sea que esto es una traslación que tiene por dirección la ortogonal a estas rectas, o sea, la dirección de S. ¿Vale? Y entonces me queda que todo esto de aquí es una traslación paralela a S compuesta con una reflexión de eje S. Y esto ya sí que por definición es una reflexión con deslizamiento. Y ya está. Pues si lo de la derecha es una reflexión con deslizamiento, lo de la izquierda, que es igual, pues también, ¿vale? O sea que ya está. Concluimos que lo que nos pedían es una
reflexión con deslizamiento. Y ya está, ¿vale? Este era el ejercicio. Creo que no es difícil, era un poco largo de hacer, pero porque había mucho dibujito y mucho tal, pero en realidad me parecía sencillo, aplicación de lo que acabamos de ver en el tema anterior y además ejercicio de examen del año pasado, con lo cual me parecía pertinente hacerlo, ¿vale? Espero que os haya servido. El otro ejercicio que quería hacer no os preocupéis que si luego nos falta tiempo para hacer lo de los ángulos, nos haremos el próximo día. Pero parte de la intención del curso era hacer ejercicios y insistir en la manera de razonarlos y tal, o sea que esto también hay que dedicarle tiempo. El ejercicio que quiero hacer ahora es el ejercicio 2 de mayo del 2017. Este, por suerte, tiene un enunciado mucho más corto. Por cierto, de este examen, también os recomiendo que miréis el ejercicio 1, que versa sobre los temas 1 y 2. O sea que también es una cosa que hemos visto ya y que ha entrado en examen, lo podéis ver para ir viendo qué tipo de cosas se piden. A veces se piden definiciones directamente del libro, a veces demostraciones del libro, a veces son ejercicios, así veis en qué insistir en el estudio. El apartado A dice, sea H una reflexión con deslizamiento. O sea que H es una composición de una traslación paralela a R con una reflexión de eje R. Y R será pues, una recta, la que sea. Y aquí me dicen que pruebe que para cualquier punto P, perdón, para cualquier punto P del plano, el punto medio de P y su imagen por H cae en la recta R. ¿Vale? Le voy a hacer un dibujillo. La recta R será esto, una recta cualquiera. El punto P podrá estar en R o podrá no estar. Habrá que distinguir los dos casos. Si P está en R, pues está claro que la traslación... Bueno, primero, tal como la he definido, primero aplico la reflexión, luego la traslación. ¿Vale? Voy a distinguir los casos. Si P está en R, eso es una cosa que a veces no se piensa en hacer, pero conviene hacerlo. Siempre, a la hora de abordar un ejercicio, hay que tratar de cubrir todos los casos posibles. Porque encima los casos fáciles, pues son fáciles y eso que te llevas. Si P está en R, H de P será tau de sigma de P. Sigma de P, como P pertenece al eje de la reflexión, pues es P. ¿Vale? Con lo cual, H de P es simplemente tau de P. Así que tau de P, como tau es paralela a la recta R, pues caerá necesariamente sobre la recta R. Tau de P pertenece a R porque P pertenece a R y porque tau es paralela a la recta R. O la dirección de la traslación tau es paralela a la recta. O sea que esto ya está. Caso fácil. Segundo caso, ¿qué pasa si P no pertenece a R? Pues entonces tendremos su imagen por la reflexión estará aquí y luego su imagen por la traslación pues estará por aquí. Pues será H de P. Entonces ahora busco el punto medio de este segmento. Y quiero demostrar que este punto medio cae sobre la recta R, que en principio, por la definición, no tiene por qué caer, pero tiene pinta de que sí. Vale. Entonces, en esta figura, si alguien tiene una base de geometría sintética un poco sólida o simplemente se ha avanzado un poquito más en el temario, pues esto te pide al cuerpo aplicar tales. O sea, lo está pidiendo a gritos porque tienes aquí una cosa donde evidentemente este punto es el punto medio, este de aquí también es el punto medio, pues aplicas tales y te va a salir clavado. Esto te lo pide el cuerpo a gritos. Pero como todavía no hemos llegado a tales, pues no pasa nada. Vamos a hacerlo sin tales. Pero que sepáis que esto con tales sale muy bien y podéis practicarlo después cuando
Sí, sí, por definición M es el punto medio. Lo que quiero saber es que cae en la recta R. O sea, que al final jugaré con las dos cosas. Jugaré con que R es paralela y jugaré con que al final R por tales va a tener que cortar en el punto medio. Pero bueno, no quiero meterme por ahí porque no estamos en tales. A lo mejor podemos volver a este ejercicio si queréis en el próximo tema. Pero bueno, voy a hacerlo de otra manera para seguir trabajando isometrías. Por seguir el orden del temario. Como además lo tenéis en el campus virtual resuelto, pues podéis abrir el ejercicio. Yo lo tenía por aquí, bueno, no quiero perder tiempo, pero lo abrís y está hecho por tales ahí, lo miráis, es sencillo. Otro método es aplicar lo que sabemos de isometrías. Es un poco menos intuitivo para mí. Yo aquí habría entrado por tales 100%, pero bueno, para trabajar isometrías lo podemos hacer también. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer las isometrías que tenemos, como se suele hacer cuando no sabemos mucho sobre ellas, y tratar de hallar alguna simplificación. Este ejercicio queda un poco raro, pero también está bien que veamos esto. Entonces, mi otro método empieza así. Eh, Vamos a descomponer, entonces, vamos a llamar T sub 1, T sub 1 a esta recta. A la recta que pasa por P y por su imagen por sigma. O sea, T sub 1, la recta que pasa por P y por su imagen por sigma. Luego vamos a llamar T sub 2 a una paralela a T sub 1. Por ejemplo, esta. Esto lo hago simplemente para poder descomponer, ¿vale? Ahora con estas dos rectas que son, lógicamente, ortogonales a R, podemos descomponer así. O sea, mejor dicho, tau T sub 1 la elijo yo, como siempre, elijo yo la que quiero, y luego tau T sub 2 será una paralela a T sub 1 de tal manera que esta descomposición sea cierta. Sabéis que siempre en la descomposición yo elijo una recta y la otra me viene dada como sea. En este caso, creo que no necesito saber más sobre ella. Entonces, con esta descomposición, la H me queda como queda tau por sigma, con lo cual me queda sigma de tau sub 1, sigma de tau sub 2 y sigma R. Y ahora, con esto, pues tampoco llego muy lejos, pero como a mí lo que me interesa nada más es el punto P y su imagen, pues voy a aplicar esto al punto P. Y ya te voy a trabajar solamente con el punto P, no con la isometría H en general, sino con la isometría H aplicada al punto P. Vale, a ver, ahora me doy cuenta que esto no me cuadra. Yo quería descomponer primero T sub 1 y luego T sub 2, perdón. Porque si no, esto ahora no se me simplifica. He dicho primero, perdón, así, primero así y luego así. Esto es normal, a priori uno no sabe cómo descomponer. Cuando ya hace el ejercicio se da cuenta de qué es la descomposición que necesita. Entonces ahora me doy cuenta de que a mí me conviene poner aquí T sub 1 porque así, de esta manera, esto lo puedo entender así. Y fijaos que el punto sigma de P está en la recta T sub 1, con lo cual esto es igual a sigma de P. Sigma de P se queda invariante
por la reflexión de eje T sub 1, porque este es un punto que ya pertenece al eje de esa reflexión. Con lo cual, al final, HDP es sencillamente sigma sub T2 compuesta con sigma sub R de P. Y ahora esto ya es más fácil, porque es una composición solamente de dos reflexiones. Y además, los ejes de estas reflexiones, si fijáis, son ortogonales. T sub 2 y R sé que son ortogonales, aunque T sub 2 no siquiera sé cuál es, no me he preocupado de decirlo, pero me da igual, sé que es ortogonal a R, que es la dirección de la traslación. Entonces, como T sub 2 es ortogonal a R, eso quiere decir que la composición de las reflexiones que tienen por ejes a T sub 2 y a R es una media vuelta. Es una rotación y además es una media vuelta. Y el centro de la media vuelta, además, es el punto de intersección de estas dos rectas. De centro, lo voy a llamar R, será la intersección de estas dos rectas. Y además, por la definición de media vuelta, sabemos que, por la definición de la media vuelta, sabemos que ese centro, que he llamado R, es el punto medio del segmento que forman un punto y su imagen. Entonces, ya está. Aquí tengo que el punto medio de P y HDP es R y además tengo que R pertenece a la recta R, que es lo que quería mostrar. Con lo cual ya termino. En estas dos cosas ya he llegado a que el punto medio de P y de HDP pertenece a la recta R, que era lo que quería mostrar. Este ejercicio es un poco retorcido, yo entiendo. Que este método, quiero decir, el ejercicio es fácil porque por tales sale muy bien. Pero este método es un poquito raro porque no estamos muy acostumbrados a trabajar así. O sea, hemos cogido una isometría que era una reflexión con deslizamiento y aplicándola a un punto nos hemos dado cuenta de que para ese punto nada más, en realidad se comportaba como una media vuelta. Porque la isometría H es una media vuelta solo, es decir, se simplifica la H en una media vuelta solamente para el punto P. Esta simplificación no vale para ningún otro punto, lo cual es una cosa bastante extraña, pero que en este caso funciona. Así que, bueno, otra forma de hacer el ejercicio, ya que no hemos llegado a tales. Vale, y apartado B. Perdón. Vale, sean dos triángulos Los triángulos en la asignatura se escriben así. Se ponen los vértices entre llaves y se pone el dibujito de un triángulo delante, para indicar que nos referimos al objeto triángulo, que es básicamente los tres segmentos que unen esos tres vértices. ¿Vale? Y los llamamos T y T'. Y además, estos triángulos son tales que existe una isometría F impar tal que F de A es A', F de B es B' y F de C es C'. O sea, una isometría básicamente que me convierte un triángulo en probar, es el ejercicio, probar que los puntos medios de A y A', el punto medio de B y B' y el punto medio de C y C' están alineados.
Entonces, en este ejercicio, ¿vale? Aquí verlo geométricamente cuesta un poco, ¿no? Porque no era ni un triángulo, no sé qué triángulo es. Además, me hablan de isometría impar, pero no sé qué isometría es. Bueno, aquí lo cierto es que es mejor pensar en términos de propiedades y de las isometrías de manera abstracta. El hecho de que hablen de isometría impar me tiene que hacer un poco pensar en la clasificación de isometrías, que las clasificamos así, por puntos fijos y por par impar. Entonces, si pienso en las isometrías impares, pues me quedan dos casos nada más. F puede ser reflexión o F puede ser reflexión con deslizamiento. Y quedan excluidos el caso de una rotación y de la traslación. Entonces, ahora ya solo tengo dos casos donde puedo plantear estudiarlos por separado. Si F es reflexión, pues a ver, en una reflexión, recordad, la imagen de un punto me queda siempre a la misma distancia, a la misma distancia del eje que el punto original. Sea cual sea el punto, al final, el punto medio de estos segmentos, el punto medio del segmento que forman un punto y su imagen, siempre cae en el eje. Da igual que el punto esté lejos o cerca. Si aplico una reflexión, al final, el punto medio del segmento que forman un punto y su imagen cae siempre en el eje de la rotación. El punto medio de P y de F de P pertenece siempre al eje de la rotación. Por tanto, automáticamente todos estos puntos medios están alineados. El medio de A y de A', teniendo en cuenta que A' es F de A, con lo cual es evidente. El medio de A y A' pertenecerá al eje. El medio de B y de B' pertenecerá al eje. Y lo mismo para el C. Y ya está, con lo cual alineados. ¿Y ahora qué pasa con el otro caso? Si F es reflexión con deslizamiento. Pues aquí hay que recordar cómo se definía la reflexión con deslizamiento. Se definía como una composición de una traslación con una reflexión. Y aquí de nuevo os remito al apartado anterior. Siempre procurad conectar los apartados porque te dan pistas. Si expreso la F así, resulta que es que una isometría exactamente igual a esta es la del apartado anterior. Esta es la H del apartado anterior. En el apartado anterior hemos demostrado, en el apartado A, hemos demostrado que el medio de un punto y su imagen pertenece a R, que era justo el eje de la reflexión y la dirección de tau. Entonces ya está. Hemos demostrado que para cualquier punto, su punto medio pertenece siempre a la recta R, al eje de la reflexión. Con lo cual, lo mismo. Los puntos medios de A y A', B', C de' pertenecen al eje, etc. ¿Vale? Bueno, pues ya está el ejercicio. Y pasamos ya al tema de ángulo. Espero que os haya servido esto. Bueno, ángulos, a ver, nos queda media hora. Bueno, para la teoría al menos nos da. Los ejercicios probablemente no, pero la teoría deberíamos poder verla. A ver, tema 4, ángulos. Lo primero, definición. A ver, en este tema, algún comentario. Vamos a ir un poco más rápido que en el tema anterior, porque según el desarrollo de la asignatura que llevamos,
lo más importante ya lo hemos dejado atrás, ¿vale? Hemos definido los axiomas y las isometrías, y ahora lo que nos queda en los temas siguientes es aplicar lo que hemos ido definiendo en los axiomas y las isometrías para ir desarrollando, para ir construyendo todos los objetos geométricos a los que estamos acostumbrados. Entonces ahora ya van a aparecer los ángulos, los polígonos, los teoremas de Tales, Pitágoras, la trigonometría, todo eso que estamos habituados a utilizar, lo vamos a ir construyendo a partir de las isometrías y de los axiomas. Entonces, estos temas ya son como más de aplicación de lo anterior. En el tema anterior no podíamos saltarnos nada, porque incluso las demostraciones eran fundamentales para luego poder desarrollar conceptos importantes o eh, construir o resolver ejercicios. Y sin embargo, ahora ya las demostraciones son un poco más circunstanciales. Sirven para definir cierta cosa, pero no van mucho más lejos, o no siempre van mucho más lejos, ¿no? Entonces, esa es una razón. Y luego otra razón por la que podemos ir más rápido es que a partir de ahora los resultados que vayamos obteniendo son conocidos. Al final, todo el mundo sabe lo que es una bisectriz o lo que es un paralelogramo. Pues todo el mundo sabe el teorema de Pitágoras, con lo cual no hace falta mucho esfuerzo ni tiempo para asimilarlo. La gracia está, es verdad, en ver cómo se desarrolla a partir de los axiomas y del desarrollo que llevamos, pero el resultado en sí mismo no tiene mucho misterio, con lo cual podemos ir rápido y si me salto algún teorema o lo que sea, en realidad es una cosa bastante evidente que ojeando el manual pues lo veis y decís, ah, vale, ya está, esto ya nos lo hemos ganado, ya lo puedo usar, pues ya está, lo incorporo a la serie de herramientas que tengo ya en mi haber para la asignatura. Bueno, dicho esto, vamos con ello. Un ángulo se define como un par no ordenado de semirrectas. Con vértice en común, claro. Par no ordenado de semirrectas con vértice en común. Os recuerdo la definición del tema 2, la definición 9 del tema 2, que decía que una semirrecta es el conjunto de puntos Q de una recta, tal es que, esto lo definimos a partir del axioma de la regla graduada, tal es que gamma de Q era mayor que gamma de P. Esto es la definición de la semirrecta con vértice P. Si P es un punto de la recta, pues la semirrecta, yo que sé, esta de aquí, la llamo R barra y se define así. Y inversamente lo mismo puedo decir con el signo menor, ¿eh? Con el signo menor definiría la semirrecta que va por otro lado. Vale, bueno, pues entonces un ángulo, si tengo dos rectas que se cruzan, pues defino dos semirrectas las que yo quiera, esta y esta, por ejemplo, que será el vértice, lo voy a llamar V, y este par de semirrectas en el orden que yo quiera con el vértice forman el ángulo. Y lo notamos así. El par de semirrectas se escribe pues entre llaves y si le ponemos esta especie de cuña delante indica que estamos hablando del ángulo. Además, también para simplificar la notación, escribiremos muchas veces la cuñita y el vértice. Y esto es un poquito más corto que escribir lo otro. Esto lo haremos cuando, no sé, cuando no haya ambigüedad. Es decir, si tengo solamente dos semirrectas y tengo el vértice V, tendré que decir al menos si me estoy refiriendo a este ángulo de aquí o a este otro, ¿eh? Pero una vez lo diga ya, pues puedo escribir esto que es más corto. Os hago notar que por ahora y a lo largo de todo el tema, el ángulo es un objeto geométrico, pero todavía no hemos definido lo que mide un ángulo. O sea, no podemos hablar de este es el ángulo de pi medios. Eso no existe todavía, ¿vale? El ángulo siempre serán dos semirrectas. Y eso hace que todos los teoremas que vamos a ir ahora desarrollando, por ejemplo, los ángulos alternos internos, por ejemplo, la suma de los ángulos del triángulo, todo eso se va a expresar en términos pues eso, de semirrectas, de ángulos y tal, pero no de medidas. No sabemos todavía lo que es una medida. La medida se define en el tema siguiente y lo vamos a hacer por una cosa un poco tortuosa, que es definir la trigonometría, las funciones trigonométricas, o sea, el coseno, el seno y demás, y luego darnos cuenta de que el coseno, el seno que hemos definido aquí geométricamente, en realidad
son funciones de R, de los números reales, y a partir del arco coseno definiremos las medidas de los ángulos. Es decir, el coseno de un ángulo sí que lo puedo calcular porque es un cociente entre distancias, pero luego, como el coseno es un número real, le aplico el arco coseno, me devuelve un número entre 0 y pi, y esa será la medida que yo le asigne al ángulo. Y luego habrá una serie de teoremas que me garanticen pues, que todo cuadra y que al final las medidas me sirven para caracterizar los ángulos y todo aquello, ¿vale? Pero de momento no tenemos eso, podemos trabajar simplemente con la semirrecta. Vale, definiciones rápidas. Ángulo llano, pues es el ángulo que forman las dos semirrectas opuestas por el vértice dentro de una misma recta, ¿vale? Este es el ángulo llano. Se puede definir ya, tal cual. El ángulo nulo, pues es un ángulo formado por una semirrecta y ella misma otra vez, ¿vale? Este sería, si las llamo R1 y R2 a las semirrectas, pues el ángulo llano sería este. Aquí el ángulo nulo sería este, lógicamente, y me adelanto un poco. El ángulo recto, esto se define un poco más tarde en el tema, pero nos da igual, lo podemos hacer ya. El ángulo recto es el que está formado por dos semirrectas que pertenecen a rectos ortogonales. Si las rectas R y S son ortogonales, pues cualquier ángulo de estos que yo pueda coger así con R sub 1 y S sub 1 será un ángulo recto. Esto se define ya en la definición 4.14. Y luego también puedo hablar de ángulo agudo y obtuso, que lo menciono ya para que no se me olvide luego. El ángulo agudo es el que es menor que el recto. Y el ángulo obtuso es el que es mayor que el recto. Eso se define en el punto 423. Claro, esto ahora sí que estoy haciendo un poco trampa porque la relación de mayor o menor no está definida. Aún no sabemos qué significa un ángulo menor que otro. Lo vamos a definir ahora. Pero bueno, cuando ya lo definamos, pues a partir de ahí, inmediatamente, el ángulo agudo es el que es menor que el recto y el obtuso es el mayor. Y ya está. Vale, relación muy importante. Congruencia de ángulos. Esto es fundamental. Todo el tema, vamos a estar hablando de congruencia de ángulos. Y decimos que dos ángulos RL y R'L' son congruentes si, solo si, existe una isometría G tal que la isometría convierte el par de semirrectas original en el otro par de semirrectas. G me convierte un par de semirrectas en el otro. Igual que en un segmento, hablábamos de congruencia de segmentos cuando encontramos una isometría que me convertía un segmento en otro, pues aquí igual. Cuando encontramos una isometría que me convierte un ángulo en otro, pues ya está, son congruentes. Diremos también ángulos iguales, porque, bueno, pues porque estamos acostumbrados a decirlo y se admite, se puede decir. Incluso escribiremos también, en vez de escribir A es congruente con B, pues escribiremos incluso así con el signo igual, sabiendo que no es que estemos diciendo que son exactamente las mismas indirectas, sino estamos hablando de congruencia, ¿vale? De hecho, todos los ángulos congruentes a un mismo ángulo forman una clase de equivalencia y habrá veces que incluso hablemos del ángulo tal refiriéndonos a la clase de equivalencia de todos esos ángulos. Por ejemplo, cuando hablemos del ángulo de una rotación, ahí no me preocupa que el ángulo esté definido por dos semirrectas en concreto, me preocupa de cuál sea el ángulo, cuánto mida, podremos decir más adelante, pero por ahora hablaremos de la clase de equivalencia de esos ángulos. Luego, cuando hablemos de rotación, quedará más claro esto. Y un ejemplo de congruencia de ángulos que podemos hacer ya mismo son los ángulos opuestos por el vértice, que se definen como
Si tengo dos rectas que se cortan, voy a llamar R1, perdón, voy a llamar R1 y R2 a las dos semirrectas de la recta R y S1 y S2 a las dos semirrectas de la recta S. Pues entonces, los dos ángulos que he dibujado aquí se llaman opuestos por el vértice. ¿eh? Y para demostrar que son congruentes, pues es un primer ejercicio fácil que podemos abordar ahora. ¿Cómo demuestro que estos ángulos son congruentes? Pues tengo que para demostrarlo, tengo que encontrar una isometría G que me convierta uno en otro, ¿vale? Pues ¿qué isometría G me convierte el par de semirrectas R1 y S1 en el otro par? Me convierte este par que está aquí en rojo en el par verde. ¿Qué isometría me hace esta transformación? Pues la media vuelta. Si este punto es V, pues resulta que sigma sub V me convierte R1 en R2 y me convierte S1 en S2. ¿Vale? Por tanto, es una media vuelta, es evidente, ¿no? Deja la recta invariante y me cambia de lado cada semirrecta. Entonces, puedo decir que sigma sub V me coge el par de rectas R sub 1 y S sub 1 y me las convierte en R sub 2, S sub 2, por tanto, son ángulos congruentes. Y ya está demostrado. Esto es sencilla. Luego veremos una un poquito más complicada, pero parecida a esta, que entró en examen. O sea que este tipo de tonterías, pues, son importantes. Vale, siguiente concepto, bisectriz. Bisectriz de un ángulo. La bisectriz la vamos a definir mediante una construcción, en realidad, ¿vale? No vamos a decir aquella cosa de la bisectriz es la recta que divide el ángulo en dos ángulos iguales. Como aquí todavía ni siquiera hemos hablado de medidas de ángulo, pues eso quedaría un poco difícil, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es esta construcción, cogemos un ángulo cualquiera, tomamos estas rectas, a ver, os voy a llamar pues A y B, y llamo A sub 1 y B sub 1 a las semirrectas que me interesan para trabajar sobre el ángulo este. Tomo A sobre la recta A y B sobre la recta B, pero además tengo que la distancia de A a V es igual a la distancia de B a V. Por cierto, a partir de este tema del siguiente ya, vamos a empezar a escribir las distancias simplemente como AV o BV en vez de poner, como ponéis al principio, D así, ¿vale? Para cortar. Esto ya, esta notación la voy a abandonar. Vamos a ir poniendo simplemente esto que es más fácil, más rápido. Entonces, tomo dos puntos así. Resulta que hago el segmento que une a B, hago la mediatriz de este segmento. La llamo L, la mediatriz del segmento AB. Y entonces tenemos además que como V es equidistante de A y de B, pues V pertenece a la mediatriz. Y entonces, además, por cómo hemos construido esto, tendremos también, esto por un lado, y por otro lado tendremos también que si hago la reflexión de A mediante la reflexión de eje L, pues obtengo B, porque precisamente el segmento AB es cortado por esa recta L en su punto medio y de manera ortogonal. Con lo cual tengo esto, tengo también lo contrario, que la imagen de B es el punto A, y además, como el punto V pertenece a la recta L, pues la imagen de la recta B será la recta A. Incluso puedo decir, como sé que B pertenece a la semirrecta B sub 1 y que A pertenece a la semirrecta A sub 1, pues puedo asegurar directamente que la imagen de B sub 1 será la semirrecta A sub 1, que la imagen de A sub 1 será la semirrecta B sub 1.
Y si llamo a esta semirrecta, a la que está por este lado, L barra, que está de aquí, pues ya puedo decir que, evidentemente, sigma sub L de L se queda igual, porque es el propio eje. Entonces puedo decir que sigma sub L de A sub 1 y de L es igual o congruente con B sub 1L. Es decir, ¿qué estoy diciendo? A ver, he construido la mediatriz así, me he dado cuenta de que el vértice V, al ser equidistante de los extremos del segmento AB, pertenece a la mediatriz. Luego, por construcción, me doy cuenta que la imagen de A con la reflexión del eje L es B, la imagen de B es A. Además, me doy cuenta que la imagen de la recta A es la recta B, porque V se queda fijo y A y B se intercambian. Además, me doy cuenta de que las propias semirrectas también se intercambian, porque es una condición un poco más exigente que la de las rectas. Y me doy cuenta que el eje se queda fijo por la reflexión, en la recta L. Entonces, al final, puedo afirmar que si cojo el par L con A sub 1, es decir, este angulito de aquí, el de abajo, como la A sub 1 se convierte en la B sub 1 y la L se queda igual, pues la imagen del par A sub 1L es el par B sub 1L. Y al final estoy diciendo que estos dos ángulos que se forman entre los lados del ángulo original y la bisectriz, pues son iguales. Eso es a lo que queríamos llegar. Pero llegamos a ello a partir de esta construcción. Y esto conviene recordarlo porque luego en bastantes ejercicios aparece esta idea de que la bisectriz es la mediatriz o de que la reflexión que toma por eje la bisectriz me intercambia los puntos y tal. O sea que esto conviene recordar lo que viene de aquí porque se utiliza. Al final se intercambian un poco según en qué caso es la bisectriz y la mediatriz. Bueno, otro concepto. A ver, interior de un ángulo. Interior de un ángulo. Pues se define sencillamente el interior de este ángulo que forman estas dos semirrectas. Si llamo H sub R super 1 al, al semiplano de los dos que separan la recta R, que contiene la semirrecta L, porque al final el semiplano 1 contiene la semirrecta L, el semiplano 2 pues contiene a la otra semirrecta, pero ya no es la que me interesa para el ángulo, ¿vale? Si hablo de este ángulo, pues me interesa este de aquí. Entonces defino el semiplano H sub R super 1 así, y aquí el semiplano H sub L super 1, que sea el semiplano que contiene la recta R. Pues el interior es simplemente la intersección. El interior del ángulo RL es la intersección de estos dos conjuntos, de estos dos semiplanos. Ya está. Y esto me servirá ahora para... Este concepto ya me acerca un poco al concepto intuitivo de ángulo que tenemos, que no es el de partes semirrectas, sino que es como el espacio interior, el espacio comprendido entre dos rectas. Pues esto ya nos acerca un poco a cómo nos da todo, cómo es todo este conjunto de puntos, es el interior del ángulo. Vale, aquí hay un teorema que lo voy a enunciar rápidamente. Es el teorema de la barra transversal. Este no me parece súper importante, pero bueno, está bien saberlo. Este teorema me dice que si tengo un ángulo, también lo defino con dos semirrectas R y L, tomo un punto cualquiera L en la semirrecta L, un punto cualquiera R, aquí no hay condición de distancia, aquí los cojo como yo quiera, y trazo una recta S en el interior del ángulo, ¿vale? Estas tres condiciones. Un punto L sobre la semirrecta L, un punto R sobre la semirrecta R y una recta S o una semirrecta S en el interior del ángulo que forman R y L. No lo escribo todo para ir más rápido. Vale, pues entonces se puede afirmar que se pertenece al interior del ángulo
se puede afirmar que S corta al segmento RL, excluyendo sus extremos. Al final está claro que si S viene por aquí, pues cortará el segmento este. Y como además S no es ni R ni L, porque está en el interior, pues no puede cortar en L ni en R, cortará en el interior del segmento R. Y ya está. Esto os recordará mucho al axioma de Pasch, y es lógico porque esto se demuestra a partir del axioma de Pasch. No lo voy a demostrar para no perder tiempo, pero bueno, un teorema más que puede venir bien según en qué casos. Se utilizan demostraciones ahora en el tema, pero bueno, como no voy a hacer muchas, pues tampoco lo vamos a usar, creo, al menos en la clase de hoy. Venga, comparación de ángulos. Ya que esto sí que conviene verlo bien, porque es una definición, claro, contraintuitiva. Vamos, no contraintuitiva, sino simplemente que como no se basa en las medidas de los ángulos, pues es una cosa nueva, ¿no? Fijaos, este simbolito, que no es exactamente un menor que, sino que es como un menor que, pero con curvitas, así. Ese es el símbolo de menor que utilizamos para ángulo. Tengo aquí una notificación de algo. Ah, no. Vale. Decimos que el ángulo AB es menor que el ángulo CD si existe una isometría G tal que la isometría esta me convierte la semirrecta A en la semirrecta C y me manda la imagen de B al interior del ángulo CD. Hago un dibujo que se va a ver mucho mejor. Tenemos el ángulo AB, tenemos el ángulo CD. Entonces, si encuentro una isometría que me convierta A en C, aquí estaría A, y que me coja la recta B, la semirrecta B, y me la meta dentro en el interior del ángulo CD, pues puedo decir que el ángulo CD es mayor que el ángulo AB. Sí, eso, que el ángulo AB. Al final, esta definición es muy intuitiva porque estamos como manipulando los ángulos. Es como si cogiera el ángulo AB y lo arrastrara y lo colocara dentro del CD. Y si veo que me cabe, pues es menor. Y si viera que no me cabe, pues entonces será el otro que es menor. ¿Vale? De hecho, se demuestra seguidamente que la relación de orden es total. Los ángulos o son menores o mayores o congruentes. Siempre tiene que ser algo. No te puedes quedar en el limbo. Así que ya está, se define, ¿veis? Pues utilizando un poco algo parecido a la relación de congruencia. Siempre utilizamos una isometría, por eso son tan importantes las isometrías, para construir o manipular la figura de manera a hallar la relación que queremos. En este caso, isometría, el concepto de interior del anillo. No vamos a aplicar esto más veces hoy. Vale, ahora quería explicar un teorema que viene ahora. Me estoy saltando muchos teoremas muy sencillos, ¿no? Por ejemplo, me he saltado como que la congruencia es transitiva. Si un ángulo es congruente a otro y otro es congruente a un tercero, pues son todos congruentes. Eso es una cosa muy evidente, no me detengo en ello. Si recorréis el libro rápidamente, pues lo veréis. Pero este sí que lo quiero demostrar porque, bueno, es curioso cómo se razona y además lo vamos a utilizar inmediatamente en el ejercicio que viene a continuación. Entonces, este teorema dice, lo voy a escribir así un poco ya con intención. Tenemos un ángulo AB congruente con un ángulo A'B'. Tenemos un ángulo CD congruente con un ángulo C'D'. Y además tenemos que el ángulo AB es menor que el ángulo CD. ¿Vale? Tenemos todo esto. Y entonces se cumple que, podéis imaginar lo que se cumple. Si AB es congruente con A'B' y CD es congruente con C'D', y AB es menor que CD, pues se va a cumplir que A'B' también es menor que C'D'. ¿Vale? Una cosa también muy evidente.
haciendo demasiados garabatos. Es menor que U'. Vale, ¿cómo se demuestra esto? Pues mirad, este es un buen caso de ver cómo se aplica rigurosamente la definición de las cosas. Al final te sale solo. A ver, la primera relación nos dice que como A y B, como AB es congruente a prima de prima, pues existe una isometría G tal que me convierte el ángulo AB en el ángulo A' de prima. Lo de que CD sea congruente con C' de prima, pues igual, existirá una isometría H también que me convierta a CD en C' de prima. Y lo de que el AB sea menor que el CD, pues existirá una isometría F tal que F de A sea igual a C, la condición de ser menor que me convierta una de las semirrectas en la otra y que F de B me vaya al interior de CD. Voy a hacerlo con dibujitos también. Tenemos el ángulo AB, que mediante la isometría G se convierte en A' de prima, igual que el AB. Tenemos el ángulo CD, voy a hacerlo así un poco más grande, que mediante la isometría H se convierte en el P' de prima. Y tenemos la isometría F, que me traería el ángulo AB aquí. La A sería igual a la C y la F de B me quedaría por aquí, por el interior, ¿vale? Entonces, ¿cómo demuestro yo ahora que ¿qué quiero demostrar? Recordad, quiero demostrar que el A'B', este de aquí, es menor que el C' de prima. Entonces, para demostrar esa relación de orden, necesito hallar una isometría que me convierta A' en C' y que me lleve la imagen de B' al interior de C' de prima. Es lo mismo que tengo aquí dibujado en rojo, lo quiero con una isometría F' que me haga eso mismo, pero con los ángulos de la derecha. ¿Vale? Entonces, esta isometría F' me la voy a construir a partir de la G, la F y la H. Esto es un poco como el cambio de base en álgebra. Pues tenéis en la cabeza lo de las matrices, cómo se invertía una, cambiabas de base y luego la desinvertías y recuperabas los ejes originales. Bueno, ley historia. Pues se parece, a mí me recuerda mucho a eso. Entonces, si queremos pasar de A'B' a C'T', pues lo primero que vamos a empezar es pasar por la G inversa en este caso, ¿vale? Por la G inversa, luego aplicar la F y luego aplicar la H. Y con eso ya llegamos. Vamos a definir F' como la composición de H, F y G inversa. Y entonces tenemos que C' de A', pues será la inversa de G aplicada a A' me devuelve la A. La F de A me devuelve la C y la H de C me devuelve C', con lo cual esto es T', como yo quería. Y si se lo aplico a B', pues tenemos que la inversa de G aplicada a B' me da la B, luego la F aplicada a B me da F de F de B, que está en el interior del ángulo, y al aplicarle la H, pues también caeré en el interior del ángulo. Y ya está. Entonces, como existe una isometría F' que cumple estas dos cosas, pues ya está. Puedo afirmar que la prima de prima es menor que P' de prima, como queríamos demostrar. Y ya está. Vale, pues lo vamos a dejar aquí porque nos toca ahora ver la suma de ángulos
e inmediatamente quería hacer el ejercicio 2 que va sobre la suma de ángulos y aplica el teorema este justamente, pero ya va a ser mucho y prefiero no dejarlo a medias, con lo cual paramos ya. El próximo día retomamos aquí y termino con el tema, que ya nos queda poco, y hacemos los ejercicios que tenía pendientes para hoy, ¿vale? De examen. Aunque no avancemos en la teoría mucho, pero bueno, el trabajo de hacer ejercicios creo que también está bien, ¿vale? Bueno, pues a los de casa también, gracias por conectaros y nos vemos este lunes hay clase y luego ya Semana Santa, ¿vale? Espero que no estéis muy descolgados. Si lo estáis, pues no pasa nada, porque el tema este os lo podéis ver tranquilamente y además ya los temas no son tan interdependientes, como que si no sabéis mucho de ángulos, pues podéis luego seguir con paralelogramos, tampoco os habéis perdido tanto y además como tenéis pronto la Semana Santa, pues podéis recuperar, ¿vale? Venga, pues nada, dejo de grabar